Tu gran amor es sobre todo. Puedo ver tu corazón. La eternidad no es suficiente para adorarte. Vamos así a dar comienzo, ¿verdad?, a nuestra enseñanza de esta tarde. Estamos en el libro de Santiago, y para, ¿verdad?, los que nos visitan, aquí estudiamos la palabra libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Creemos con todo el corazón que es la mejor manera de poder crecer espiritualmente y fundamentar nuestras vidas sobre una base sólida en la Escritura. Creemos que hay un mejor entendimiento de lo que es la verdad de Dios cuando, ¿verdad?, entendemos el contexto de lo que cada libro, ¿verdad?, de la Biblia está diciendo. Entonces, estamos en la epístola de Santiago y estamos en el capítulo 2. La semana pasada veíamos del versículo 1 al versículo 13, pero en esta tarde vamos a estar meditando del verso 14 al verso 26, que es el final del capítulo 2. Santiago capítulo 2, verso 14 al 26 vamos a estar, ¿verdad?, leyendo en este momento. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 23: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre, te damos gracias. En esta tarde, Señor, venimos delante de ti. Estamos agradecidos contigo porque, Señor, de ti solo recibimos buenas cosas. Es tu gracia, es tu misericordia que nos sostiene hasta este día, Señor, y nos permite, Señor, tener la bendición de una vez más reunirnos, estar aquí en tu casa para adorarte, para tener comunión los hermanos los unos con los otros, y para poder oír tu palabra, Señor, que es palabra viva, es palabra poderosa, es palabra que salva, que transforma, es palabra, Señor, que trae libertad, Señor, a los cautivos del pecado y de tantas otras cosas, Señor. Y nosotros creemos firmemente eso
Nosotros somos un testimonio, Señor, de lo que la palabra tuya hace. Y por eso seguimos, Señor, predicándola, seguimos meditándola y seguimos oyéndola, creyendo, Padre, que es tu palabra poderosa la que puede transformar el corazón de todo hombre, no importando su situación, su condición. Y por eso, Señor, en esta hora pedimos que tu palabra, Señor, sea llevada por medio de tu Espíritu a nuestros corazones, trayendo entendimiento, iluminándonos para que, Señor, podamos comprender la profundidad de estas verdades gloriosas que son tan importantes, Señor, para que nosotros podamos caminar contigo seguros, mi Dios, sin movernos ni a un lado ni a otro, Señor, sino permanecer en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sé tú a través de tu Espíritu hablando en esta tarde a cada corazón. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, la enseñanza en esta tarde le hemos titulado La fe que no sirve. La fe que no sirve. Hay dos tipos de fe, hermano. Uno de ellas es la fe viva, que es la fe que sirve ante Dios, y el otro es la fe muerta, la que no sirve ante Dios. Y hay tres tipos de personas respecto a la fe. Tres tipos de personas respecto a la fe. Está la persona que cree, está la persona que no cree y está la persona que cree que cree. ¿Sí me entienden? Está la persona que cree, está la persona que no cree y está la persona que cree que cree. La fe, hermano, es un tema determinante en la Biblia. Por eso es de suma importancia entender esto, porque en el camino, ¿verdad?, del creyente, esto es muy determinante entenderlo, hermano, porque si no, vamos caminando, ¿verdad?, sobre algo que no está conforme la palabra de Dios, sino conforme mis sentimientos, pensamientos o las ideas o enseñanzas de hombre. Es importante que nosotros entendamos respecto a la fe, que es un tema determinante en la Biblia y súper importante que todos entendamos esto. Entonces, la Biblia, hermano, nos revela quién es Dios, ¿verdad? Nos revela cómo es Dios y también nos dice lo que le agrada a Dios. Amén. ¿Cómo sabemos todas estas cosas? Conforme a la palabra. Nos basamos a lo que su palabra dice, porque mucha gente tiene opiniones de Dios que son opiniones basadas en su propio conocimiento, pensamiento, sabiduría, que las oyeron o les enseñaron así, pero sin una base y un fundamento bíblico, ¿verdad? Pero estas cosas, ¿verdad?, que nos dice cómo es Dios, quién es Dios y lo que le agrada a Dios, nosotros como creyentes lo sacamos de lo que es la palabra de Dios, que no miente, ¿verdad? La palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces, también, hermano, nos dice la palabra de Dios claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nos enseña lo que le agrada a Dios, pero nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios y es imposible acercarnos a Él. Es por medio de la fe que nosotros podemos acercarnos a Dios y que podemos agradar a Dios. De la fe en Cristo Jesús. Amén. Esa es la puerta, esa es la entrada para acercarnos a Dios y para poder agradar a Dios, porque la Biblia nos dice que somos enemigos de Dios cuando estamos sin Cristo,
pero por medio de la fe, ¿verdad? Nosotros somos reconciliados con Dios, entramos en paz con Dios, y ahora de esa manera podemos nosotros, ¿verdad?, agradarle a Él. Entonces, la palabra de Dios también pone en claro, hermano, que todo lo que proviene, ¿verdad?, que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Pablo dice en Efesios 2:8, lo conocemos este versículo, que por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, y la única manera que nosotros podemos obtener la salvación es por la gracia de Dios. ¿Pero cómo? Por medio de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Pablo, hermano, habla de la fe, está hablando de la fe bíblica, la fe viva, la fe que salva. Pero en nuestro pasaje que vamos a estar meditando ahora, hermano, de hoy, Santiago nos habla de otro tipo de fe. ¿Cuál es ese otro tipo de fe? La fe muerta. La fe, hermano, falsa, la fe aparente, la fe que no es genuina, porque sabe usted que existe ese tipo de fe, ¿verdad? Está la fe viva, la fe bíblica, la fe que salva, y está la fe muerta, que es una fe falsa, una fe de apariencias y una fe que no es genuina. Por lo tanto, no puede salvar, ¿verdad? Entonces, así como veíamos, hermano, la semana pasada, que la fe genuina es probada por nuestra conducta hacia los demás, porque no podemos decir que amamos a Cristo, que estamos en Cristo, que hemos nacido de nuevo y tratar mal a la demás gente, o hacer discriminación, o hacer acepción de personas, porque entonces la fe que nosotros estamos confesando contradice lo que es Dios. Y si nosotros decimos estar en Cristo, y estar en Cristo es estar en Dios, y tener esta fe genuina, salvadora, no podemos estar haciendo lo contrario de lo que es Dios, porque Dios, uno de sus atributos, es un Dios imparcial, que no hace acepción de personas. Entonces, si somos sus hijos, nosotros debemos imitarlo, y no podemos tampoco hacer acepción de personas. No podemos discriminar a nadie por raza, color, situación, ¿verdad?, social, económica, de nada de eso. Todos somos iguales delante de Dios y valemos lo mismo. Entonces, nuestra fe es probada conforme nosotros actuamos, amén, y nos conducimos. Entonces, en este pasaje vamos a ver cómo Dios prueba la fe por medio de las buenas obras. Por medio de las buenas obras. Esta verdad bíblica, hermano, que veremos hoy, no está en contradicción con las enseñanzas de Pablo. Simplemente está viendo el mismo tema de un ángulo diferente. Los dos hablan de la fe, pero viéndolo de un ángulo diferente, porque algunas personas piensan que, ¿verdad?, la enseñanza de Santiago se contradice, ¿verdad?, con la de Pablo. Y no, están hablando, ¿verdad?, de lo mismo, pero diferentes ángulos. No se contradice nada. Por eso es necesario entenderlo. Entonces, Pablo nos dice en Gálatas capítulo 2, verso 16, si pueden ir conmigo ahí. Gálatas capítulo 2, verso 16, dice Pablo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí Pablo nos está diciendo
que el hombre no hay nada que pueda hacer por él mismo para justificarse delante de Dios, para obtener la salvación, sino es por medio de la fe en Jesucristo solamente que el hombre puede ser justificado, reconciliado y entrar en paz con Dios. Romanos 3:8, Pablo también nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Una vez más lo voy a leer. Romanos 3:8 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero entonces, ¿cómo está la cosa? Por un lado, Pablo afirma que el hombre es justificado ante Dios solamente por la fe en Cristo, sin necesidad de las obras. Pero Santiago nos dice en este pasaje que la fe sin obras está muerta y no sirve para nada. Entonces pareciera, hermano, así nada más viéndolo superficialmente, que estuvieran enfrentándose en un debate Pablo con con Santiago. Pero en realidad, hermano, los dos estaban luchando por la misma causa, peleando contra dos enemigos diferentes. Por un lado tenemos a Pablo, ¿verdad?, que en ese tiempo, ¿verdad?, habían algunos que estaban enseñando que para ser salvos, hermano, no era suficiente solamente creer en Jesucristo, ¿verdad?, y en su obra redentora en la cruz. No era suficiente eso para ser salvos, sino que tenían que también, ¿verdad?, hacer y cumplir las obras de la ley para que fueran justificados ante Dios. Entonces Pablo, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, ataca esta enseñanza porque era una enseñanza errónea, ¿verdad? Y les dice entonces que las obras de la ley no salvan a nadie. O sea, nadie puede salvarse por sí mismo, justificarse por lo que está haciendo, porque dice la Biblia, aunque la mejor obra del hombre es como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces nada que haga el hombre puede obtener la salvación, ¿verdad?, y la justificación delante de Dios para él. Y eso es lo que Pablo está atacando, ¿verdad?, contradiciendo estas enseñanzas falsas. O sea que nada de lo que el hombre haga por sí mismo, ¿verdad?, lo justifica ante Dios para salvación. Solamente la fe en Cristo puede salvar a una persona pecadora. Pero al mismo tiempo, hermano, Pablo está en total acuerdo con lo que Santiago enseña en este pasaje bíblico que estamos viendo. Y si vamos a Filipenses capítulo 3, verso 7, Filipenses capítulo 3, verso 7 nos dice, hablando Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué nos quiere decir aquí? La fe viva, la fe transformadora, la fe que salva. En otras palabras, Pablo está diciendo que la fe que es genuina transforma el corazón del hombre, produce un fruto nuevo en la vida de la persona que tiene esta clase de fe. Y Pablo tenía esta clase de fe. Por eso es que ahora todo lo que antes para él era de gran valor, ahora lo estimaba como pérdida por amor a Cristo, por esa fe verdadera, viva que había en su corazón. Hizo un cambio en su vida la palabra, y esa fe verdadera, esa fe viva, esa fe genuina, hermano, no puede pasar desapercibida. No puede pasar desapercibida. Entonces vemos que, en otras palabras, Pablo está diciendo que la fe que es genuina transforma y produce un fruto nuevo en la vida de la persona que tiene esta clase de fe. Ese, hermano,
es precisamente el punto de Santiago en esta carta. No está contradiciendo a Pablo, sino este es el punto de Santiago en esta carta. Llevarnos a cada uno de nosotros como creyentes. Obviamente en ese tiempo estaba hablando a los creyentes que estaban, ¿verdad?, pasando por esta situación donde falsas enseñanzas estaban entrando ¿verdad?, a las iglesias para desviarlos de la verdad de Dios. Pero esta verdad que está aplicando aquí Santiago se aplica también a nosotros y a todo creyente a través de los tiempos. Entonces, el punto de Santiago es llevarnos a cada creyente a reflexionar, ¿verdad?, cada uno de nosotros respecto a nuestra fe. O sea que quiere que nos examinemos cada uno. Y es importante, hermano, debemos nosotros de examinar nuestra fe. ¿Por qué, hermano? Porque está en juego nuestra salvación. Está en juego, hermano, nuestra alma. Está en juego dónde vamos a pasar la eternidad. Recordémonos que nosotros como seres humanos somos peregrinos, vamos de pasada. Estamos aquí sentados y mañana no sabemos si vamos a estar en este mundo. La realidad es que existe una vida después de esta que es eterna y que hay dos lugares donde se puede pasar. Entonces, eso está en juego. Y por eso es necesario y es importante que nosotros tomemos importancia a esto y examinemos nuestra fe. Porque nos podemos estar engañando, podemos estar sentados aquí, podemos estar haciendo todos los, ¿verdad?, pasos religiosos que se hacen en una iglesia, y podemos que tengamos una fe muerta. Entonces, ese es el propósito de Santiago. No es ir en contra de la enseñanza de Pablo, sino es llevarnos a cada uno a meditar, ¿verdad?, respecto a nuestra fe, examinarla para ver dónde estamos y que no nos engañemos a nosotros mismos y llegar ese día en el cual nos llevemos la sorpresa que la puerta está cerrada cuando nosotros creíamos que teníamos la entrada al reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 15, 1 y 2. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vamos a leerlo una vez más, hermano. Hay que poner atención a esto. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Verso 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retenéis, que si tu fe es la fe salvadora que enseña la Biblia, si estás en la verdad de Dios, si tienes la fe genuina, si no creísteis en vano. Si no es así, entonces quiere decir Pablo, tu fe es falsa. Es la fe que solamente pretende, pero que no sirve para nada, más que para engañarte a ti mismo y tal vez engañar a unos cuantos aquí, pero no a Dios, porque a Él no lo podemos engañar. Entonces, aunque la salvación, hermano, es solamente por la fe en Cristo, cuando esa fe es la fe bíblica y salvadora, irremediablemente empezará a producir fruto. O sea, empezará a actuar y a hacer cosas diferentes como resultado de su unión con Cristo por la fe. Pero no son obras para merecer la salvación,
sino son el resultado de una fe viva en Cristo. Y es importante entender, nosotros lo que hacemos para Dios, en obediencia a Dios, no lo hacemos para ganar la salvación, para obtener la salvación. No, eso no. Lo hacemos como resultado. Si verdaderamente tenemos esa fe verdadera, es el fruto que brota de la raíz que mora dentro de nuestro corazón, de ese cambio que Dios hizo. Que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros como hijos de Dios. Entonces, es un resultado de la unión con Cristo por la fe, pero no, ¿verdad?, son obras para salvación, sino son el resultado de una fe viva en Cristo. San Juan 15, verso 5, nos dice apoya esta preciosa verdad. San Juan 15, verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sí, estar en Cristo, hermano, es tener y estar en esa fe viva. Y si tienes esa fe viva, si estás en esa fe viva, vas a dar fruto. ¿Por qué? Porque Cristo lo va a producir en ti, porque Cristo lo va a producir en mí. Pero dice, pero separados de mí nada podéis hacer. Quiere decir que el que no está en Cristo, el que no tiene esa fe viva, verdadera, el que tiene una fe muerta, no puede producir ese fruto. Puede aparentar, pero no va a dar ese fruto. Todo cristiano, hermano, aunque hemos sido rescatados, salvados por nuestra fe en Cristo solamente, y no por obras, como dice su palabra, para que nadie se jacte, aunque fuimos aceptados por Dios como estábamos, ahora que ya estamos en Él, Dios nos ha llamado para buenas obras, para vivir diferente, para reflejar lo que Él es, para llevar gloria a su nombre, para vivir para sus propósitos, para hacer su voluntad. Efesios 2, verso 10, hermano, nos dice: porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuando está hablando de que somos hechura, todo ser humano es creación de Dios. Pero aquí al hablar de que somos hechura suya, está hablando de que estamos en Cristo, de que somos salvos, está hablando de la salvación. Pero ahora dice, somos hechura suya, creados en Cristo, recibimos nuestra salvación, ¿verdad?, basado en nuestra fe en Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y ahora como resultado, Dios quiere que andemos en buenas obras, las que Él ya preparó de antemano, para que nosotros, todo creyente verdadero, todo que tiene esa fe genuina, pueda andar en esas obras y dar testimonio de Dios y darle gloria a Dios por medio de esto. Ok, poniendo esto, ¿verdad?, en claro como introducción, y para aclarar un poco y ya entrar al tema de lleno, ahora vamos a ver el Santiago 2:14, que es el primer verso de lo que leímos al principio, del 14 al 26. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago está diciendo que la fe, hermano, que no es respaldada por las obras, o sea, que no produce fruto, que dé constancia de su genuinidad, no sirve para nada. Por eso titulábamos esta enseñanza, la fe que no sirve. Y hace Santiago esta pregunta: ¿podrá esa clase de fe salvar a alguien? Esa clase de fe probablemente pase aquí muchas veces desapercibida
y pueda engañar en una iglesia y pueda aún ocupar un liderazgo y pueda llamar la atención de la gente y los aplausos de la gente, pero verdaderamente esa fe podrá salvar, dice Santiago. Y la respuesta es no, no puede salvar. ¿Podrá esa clase de fe salvar a alguien? Cuando Santiago menciona obras, hermano, no está refiriéndose a las obras de la ley, ¿verdad? Lo que Santiago está diciendo, en otras palabras, es que la fe verdadera, la fe que salva a las personas, producirá, ¿verdad?, inevitablemente obras, o sea, frutos que comprobarán la autenticidad de esa fe. La fe, hermano, que Santiago está refiriéndose en este pasaje es la fe falsa, la que solamente pretende, la fe, como les decía, que no sirve para nada. La fe en la cual muchas personas están engañadas, hermano. Y aún dentro de las iglesias, le digo, no solamente estamos hablando de aquellos que, acuérdense que 3 tipos de personas: los que creen, los que no creen abiertamente, niegan, y los que creen que creen. Los que creen que creen, la mayoría están sentados en las iglesias. Entonces, es triste, hermano, que eso suceda cuando tenemos la verdad de Dios, pero tristemente también sabemos que el enemigo también está haciendo su trabajo, y sabemos que los hombres somos malos y deseamos hacer las cosas de los deseos de nuestra carne. Sentimos la necesidad de buscar de Dios, pero a veces nos queremos conformar solamente con matar un poco la conciencia, decir voy a la iglesia, voy los domingos, o leo aquí, o oro poquito, y con eso que me mate la conciencia que me dice que necesito de Dios, pero a la misma vez quiero seguir viviendo mi vida como yo quiero y haciendo las cosas que yo deseo. Entonces, hay mucha gente en las iglesias, ¿verdad?, engañada de esta manera, donde la santidad de Dios para ellos no representa nada, sino ellos solamente tienen un Dios de amor. Y como Dios es amor, todo lo perdona. Y está bien con que hagas lo que hagas, Él te entiende, porque Dios es amor. Y no te va a condenar, no te va, ¿verdad?, a juzgar, porque Él entiende que como ser humano, pues tienes esos deseos y esas necesidades. Pero va en contra de la Biblia esa enseñanza. Porque así como Dios es amor, también es Dios santo, es justo. Entonces, Santiago, hermano, advierte, ¿verdad?, de este peligro tan grande. Y por eso nos llama la atención a nosotros como creyentes a que ¿verdad?, nos veamos nuestra vida, si verdaderamente estamos en la fe que salva o nos estamos engañando nosotros mismos. Entonces, Santiago nos lleva a examinar nuestra fe con mucho cuidado. Le digo, si nosotros le damos la importancia que esto tiene, hermano, tiene que ver, va en juego nuestra salvación, va en juego nuestra alma, va en juego dónde vamos a pasar la eternidad. Si usted y yo aquí hacemos algo, tomamos algo, que sabemos que nuestra vida está en riesgo, ¿qué hace usted? Toma mucho cuidado, ¿eh? Pone mucha atención. Si su vida está en riesgo en algo que va a tomar, quiere leer usted todas las instrucciones, saber todo referente a eso, porque si va en riesgo su vida, usted quiere asegurarse que su vida va a estar bien. Si estás en un trabajo o en algo que también tu vida está corriendo peligro,
tú vas a dar los pasos que necesitas dar para asegurarte que eres librado de ese peligro. Pero entonces, ¿por qué como creyentes no tomamos esta advertencia con la seriedad que debemos de tomarla? Cuando nuestra alma está en juego, la eternidad está en juego. 80 años que vivamos aquí, hermano, no es nada. Y a veces nos aferramos tanto y hacemos todo cuando la eternidad, hermano, es para siempre en la presencia de Dios, en un cuerpo glorificado, donde no habrá más llanto, más dolor, más tristeza, más sufrimiento, nada. Y yo lo estoy tomando un poco. Y Santiago está diciendo eso. O sea, examinen que están en la fe viva, que no vayan a estar ustedes engañados y tengan esa fe muerta que no salva a nadie. ¿Cuánto más, hermano, no debemos nosotros de examinarnos nuestro corazón? Acuérdense que dice la Biblia que no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de Dios. No es, como les digo, hermano, el estar aquí en la iglesia, el orar bonito, el hablar muy elocuente. No, es la fe verdadera en Cristo la que puede salvarnos. Amén. Así que Pablo y Santiago, hermano, no se contradicen, sino los dos afirman verdades bíblicas y fundamentales. Pablo, la única forma y lo único que se necesita para ser salvo es la fe en Jesucristo solamente, es lo que dice Pablo. Santiago está de acuerdo con Pablo, pero afirma que el resultado de una fe genuina se evidencia mediante las obras, las cuales son el fruto de la unión con Cristo, y lo que veíamos. Por lo cual, tanto Pablo como Santiago afirman que una fe viva se manifestará por sus obras. Calvino dijo esto: la fe sola salva. La fe sola salva. Pero la fe que salva no está sola. ¿Sí me entienden? La fe sola salva. Pero la fe que salva no está sola. Amén. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, identificar la fe viva, la fe genuina, la fe que salva? Bueno, vamos a Santiago ahí mismo, el versículo 15 y 16, vamos a leerlo. Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago, hermano, nos da una ilustración en este pasaje que acabamos de leer. Hablar, hermano, y aparentar temor de Dios y amor a los demás es fácil. Eso se puede aprender a hacer. Como las novelas. Ya ves cómo lloran y aman y hacen todo un show, pero es puro que se aprendieron y lo están fingiendo. Entonces también se puede, hermano, ¿verdad?, fingir esto. Se puede aprender, ¿verdad?, fingir un temor a Dios falso. Se puede también aprender a según mostrar amor a los hermanos, ¿verdad? Pero, hermano, eso de que alguien suene muy amoroso y espiritual por su manera de hablar no es realmente una, ¿verdad?, evidencia de una fe verdadera. El Señor mismo dijo: por sus frutos lo conocerás. Entonces, si no es la acción que acompaña esas palabras la que demuestra la autenticidad de la fe genuina, si no, todo se queda en palabras.
Si vemos, hermano, la necesidad y nos mostramos indiferentes, solamente decimos, vamos a orar por ti. Y teniendo la posibilidad de ayudar, no lo hacemos. Entonces nuestras palabras no sirven de nada. Y así como no sirve, como el ejemplo que nos da en la ilustración, ¿verdad? Santiago, que esta persona ve la necesidad y sí, ora por ellos y voy a pedirle a Dios que, ¿verdad?, que te ayude, que te supla, pero no les da nada y los deja ir así nada más. Entonces, ¿de qué sirve? Realmente no fue sincero lo que solamente está hablando de la boca para afuera. Y así es, hermano, la fe sin obras es muerta, no sirve de nada. Así como no les sirvió de nada a aquellas personas necesitadas lo que esta persona les estaba diciendo, tampoco sirve de nada la fe sin obras. ¿Verdad? Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, vamos a leer el versículo 17 y 18 de ahí mismo. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces aquí Santiago, ¿verdad?, nos sigue ilustrando. Dice: la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque la fe genuina produce obras. Porque la fe en sí, hermano, sola no se puede ver. O sea, nosotros podemos decir tener fe, pero ¿acaso tú puedes ver mi fe así? No se puede ver. ¿Cómo es que ustedes pueden ver mi fe y yo puedo ver su fe de ustedes? A través de las obras. Es a través de las obras que se manifiesta la fe que yo tengo. Sin obras, esa fe que yo proclamo, que yo profeso, es falsa. Es falsa. Entonces, aquí dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El verso 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué está queriendo decir aquí Santiago? ¿Crees que Dios existe? Haces bien. ¿Crees que la palabra de Dios es verdad? Qué bueno. Y así muchos que están en las iglesias creen en Dios y también afirman y dicen amén a que la palabra es la palabra de Dios infalible. Dice Santiago: qué bueno que crees eso, te felicito, qué bien. Pero ¿sabes algo? También los demonios creen, pero no se van a salvar. No se van a salvar. Es más, dice Santiago, creen más que muchos que están sentados en las iglesias, porque hasta tiemblan, porque saben ellos verdaderamente que Dios existe y Dios es todopoderoso y Dios es santo. Dice: pero eso no significa que van a ser parte del reino de Dios. Entonces, hermano, vemos que creer solamente, o confesar o profesar fe sin el fruto de las obras no vale para nada, no sirve para nada. Porque la verdadera fe automáticamente va a producir un fruto, obras, y eso va a poder demostrar que la fe que yo estoy declarando es una fe verdadera, la fe bíblica, la fe que salva, la fe que vive. Amén. Entonces, vamos ahora a leer el versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, la fe, como estamos repitiendo, la fe sin obras está muerta. La fe sin frutos es vacía, es vana y no sirve para nada. Verso 21 al 24, vamos a seguir leyendo.
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así como Santiago nos ilustra, hermano, cómo se ve una fe muerta, ahora en este pasaje nos ilustra por medio de dos personajes bíblicos, ¿verdad?, cómo se ve la fe viva y genuina. La Biblia, hermano, nos muestra que la fe bíblica que salva, que está viva, siempre es acompañada de obras, de frutos. Van juntos, no puedes separarlo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, Abraham, hermano, en la Biblia se le llama el padre de la fe. Y en Romanos, Pablo nos dice, hermano, que Abraham fue justificado por la fe. Y vamos a Romanos 4:3. Romanos capítulo 4, versículo 3. Dice: ¿por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Dice, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces vemos, hermano, que Abraham fue justificado solo por la fe, ¿verdad? Pero vamos a leer en Génesis capítulo 22 y vamos a leer rápidamente del verso 1 al verso 14. Génesis capítulo 22, verso 1 al 14. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar de Dios, al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces
alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces vemos aquí, hermano, que Abraham, ¿verdad? Dios le habla y le da una orden. Y vemos cómo Abraham obedece y está dispuesto, ¿verdad?, a sacrificar a su propio hijo. Entonces, veíamos en el capítulo 4, verso 3 de Romanos, que dice la escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero entonces, ¿fue justificado Abraham porque obró o fue justificado por la fe? Entonces, lo que vemos aquí, hermano, es que Abraham fue justificado por la fe y no por sacrificar a Isaac, porque vemos que no lo sacrificó. Entonces, la pregunta es: ¿fue justificado Abraham por sacrificar a Isaac? No, porque no lo sacrificó, sino fue su obediencia y su disposición de llevar a cabo lo que Dios le había pedido que hiciera. Era el fruto que demostraba su fe genuina, ¿verdad?, en Dios. Pues aunque lo que se le pidió que hiciera era algo, hermano, ¿verdad?, imposible, ¿verdad?, para un padre que ama a su hijo, era algo impensable, no imposible, era algo impensable. Él no dudó en hacerlo, porque su fe en Dios le daba la certeza de que así como el poder de Dios fue capaz de cumplir su promesa de darle un hijo para que tuviera descendencia, a pesar de que era imposible, ¿verdad?, que esto, ¿verdad?, se veía muy difícil viéndolo humanamente, ¿verdad?, él creyó que si Dios fue capaz de darle ese hijo, así mismo Dios era capaz, ¿verdad?, de resucitar a Isaac, aunque él procediera, ¿verdad?, con, ¿verdad?, sacrificarlo. Entonces vemos, hermano, y deducimos de esto que Santiago afirma, ¿verdad?, por medio de esta ilustración, que la fe se demuestra en las acciones, ¿verdad? La acción de, ¿verdad?, de Abraham dejó ver su verdadera fe. Y si vemos en este pasaje de Génesis capítulo 22 que leíamos, no fue ahí donde Abraham fue justificado, sino vamos poquito más atrás en el capítulo 15, verso 6. Antes de que Abraham se decidiera a obedecer a Dios, ¿verdad?, y llevar a Isaac para sacrificarlo, la Biblia ya había llamado de alguna manera a Abraham, ¿verdad?, justo, ya había sido justificado. Y si ven capítulo 15, verso 6, ¿qué es lo que dice? Y creyó a Jehová y le fue, ¿qué?, contado por justicia. O sea, la fe sola en Dios le fue contada por justicia, sin las obras. Antes de él ir a sacrificar a Isaac en obediencia a Dios, Dios ya lo había contado como justo por haber puesto su fe en él. Ahora, ¿qué estaba haciendo Abraham? Lo que estaba haciendo Abraham era el resultado de tener una fe viva, una fe verdadera, y la demostraba al obedecer a Dios, a pesar de que era su hijo único, a pesar de que eso es algo impensable para, ¿verdad?, un padre llegar a hacer eso. Él, su fe era verdadera, era genuina, que estaba confiado que aunque Dios le había pedido eso, Dios era poderoso para poder aún resucitarlo, aún ya de muerto. Entonces fue justificado por la fe, y ahora la fe verdadera que tiene lo lleva a demostrarlo, ¿verdad?, a dar fruto de obediencia a Dios, de confianza en Dios. Amén.
Entonces, vemos aquí que dice, si no fue su obediencia y disposición de llevar a cabo lo que Dios le había pedido que hiciera. Entonces, es el fruto que demuestra la fe genuina. Entonces, deducimos que Santiago afirma por medio de esta ilustración que la fe se demuestra en las acciones. La acción de Abraham dejó ver su verdadera fe. Ahora, Santiago, hermano, nos da otra ilustración y es otro personaje en la Biblia, y vemos en el versículo 25 de ahí de capítulo 2 de Santiago. Versículo 25 dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Santiago, hermano, hace, ¿verdad?, esta pregunta: ¿acaso no fue lo que hizo Rahab lo que demostró que su fe en Dios era verdadera? Vemos esta mujer, hermano, que podemos verlo allá en el libro de Josué, en el capítulo 2, cuando Dios, ¿verdad?, hace a su pueblo pasar para la tierra prometida, para Canaán, y van a, ¿verdad?, a conquistar ahí a Jericó, ¿verdad? Entonces está esta mujer que ya había oído del pueblo de Dios, ya había oído de lo que Dios había hecho en su pueblo. Y entonces, hermano, vemos que de alguna manera lo que había oído había provocado fe en el corazón de esta mujer, aunque no lo conocía personalmente, pero creía en el Dios de los hijos de Israel. Entonces, eso, hermano, la llevó a arriesgar su vida y a dejar todo, ¿verdad?, lo que era parte de su vida, ¿verdad?, por ayudar a estos hombres. Su fe produjo acción. Sus acciones, hermanos, no la salvaron, sino fue la fe en Dios, pero su fe en Dios, ¿verdad?, provocó que esas acciones que ella hizo de proteger a sus espías, ¿verdad?, fueran posibles a pesar de que eso estaba, ¿verdad?, poniendo en riesgo su vida de ella misma. Pero como ella verdaderamente había creído en Dios, porque habían oído, ¿verdad?, que cómo Dios abrió el mar para que pasaran, ¿verdad?, en seco, y había oído ella también cómo Dios les había dado la victoria a Israel sobre aquellos pueblos que estaban allá, ¿verdad? Entonces ya había habido un temor en su corazón y ella ya había creído, ¿verdad?, antes de que ellos llegaran ahí, que el Dios de ellos era el Dios verdadero, y tenía fe en ese Dios. Por tanto, se dispuso a ayudarlos a ellos. Entonces esa fe la llevó a accionar, a obrar, y entonces es lo que podemos ver. Por eso aquí Santiago la pone como una ilustración más de lo que es una fe verdadera, una fe viva que te lleva a tomar acción, a obrar, a dar fruto, ¿verdad?, para que pueda verse que la fe que tú tienes es una fe que sí salva, una fe que sí es verdadera y viva. Entonces dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Hermanos, al igual que Abraham, ¿verdad?, esta mujer es mencionada en la carta de los Hebreos, la cual dice que por su fe, ¿verdad?, no murió. Por su fe no murió con los demás. Y es lo que hace la fe verdadera, hermano, nos da vida. Amén. La fe verdadera nos da vida, pero la fe muerta, hermano, no sirve de nada. La fe que esta mujer puso en Dios le salvó la vida, y es
precisamente lo que la fe bíblica hace con todo aquel que pone su confianza en Cristo Jesús. Le da vida. Y a pesar de que era una mujer, como vemos ahí, una mujer que se prostituía, una mujer que no merecía nada, así como nosotros no merecemos nada tampoco, pero por poner nuestra fe en Cristo, entonces eso nos trae vida. Entonces, Santiago 26, ya para terminar, 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Me imagino que cada uno de los que estamos aquí hemos estado al frente de un ataúd donde se encuentran cuerpos sin vida, y tal vez haya recuerdos de esa persona cuando todavía, ¿verdad?, estaba con vida y se movía y hacía, pero en ese momento, ya que está en el ataúd, pues ya solamente es un cuerpo que está muerto, no hay vida en él. Y dice aquí: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una persona que está en un ataúd la pueden maquillar, peinar, vestir, colgarle todas sus cosas de oro que tenía y adornarla toda, pero está muerta. Y dice que así, ¿verdad?, es la fe sin obras. Entonces, esto nos debe de hacer examinarnos, hermano. Para terminar, 2 Corintios 13:5. Si alguien lo puede leer, ¿qué dice? 2 Corintios 13:5. No, 2 Corintios 13:5. Sí, voy a leerlo. Dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis, ¿qué?, en la fe. ¿A quién se lo está diciendo aquí Pablo? A creyentes, o sea, que están confesando que son creyentes. Dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, o sea, en la fe verdadera, en la fe viva, en la fe que salva. Dice: probaos a vosotros mismos. O sea, uno no tiene que esperar a que se lo estén diciendo el pastor o el líder. Uno tiene que examinarse por mismo, porque es mi vida que está en riesgo. Es como a los electricistas. Un consejo que les dan es que nunca se confíen lo que otro les dice. Que vayan y ellos se aseguren por sí mismos si los breakers están apagados. Que no se vayan por, oh sí, no está caliente, dale. No te puedes confiar, porque va en riesgo tu vida. Y así mismo nosotros no podemos, tenemos que asegurarnos por nosotros mismos, examinarnos, estar seguros y no confiarnos en lo que nos dicen, porque hay muchas enseñanzas que todo está bien, Dios es amor, sigue tu vida, es por fe, hombre, es por gracia, no te preocupes. No, hermano, va en riesgo mi vida, mi alma. Entonces, examínense a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Dice: o a menos que estéis reprobados. Hay gente, hermano, en las iglesias
que pasa el tiempo y siempre están igual. Siempre están igual. No hay ningún cambio de velocidad, no hay ningún cambio en la manera que viven, no hay nada. Y eso es preocupante, porque si el Espíritu de Dios está en esa persona, el Espíritu de Dios te va a redarguir. No te va a dejar estar tranquilo. Sabemos que todos somos imperfectos y fallamos, y cuando yo fallo, ahí está la voz del Espíritu Santo, que no me deja estar tranquilo, que no me deja conformarme, que no me deja hacer lo que yo quiero. Y no es fácil. Pero entonces aquellas personas que siempre están igual, que no quieren servir al Señor, que no quieren crecer espiritualmente, que no están para ayudar a nadie, que no tienen deseos de evangelizar, que no tienen deseos de ir a la oración, que no tienen deseos de hacer nada, ni de juntarse con el pueblo de Dios, ni de congregar. Hermano, ¿verdaderamente tienen la fe que salva? Es mi pregunta. Solamente Dios y ellos saben, pero examinémonos. Podemos pasar toda una vida en una iglesia creyendo que somos, como dice la tercera persona, que cree, pero no cree con la fe que salva. Entonces va en juego tu salvación, va en juego la eternidad. No puedes dejar eso en manos de nadie. Por eso la palabra está abierta para todos. Y aquí dice la palabra el fruto que debe de salir de aquel que tiene a Cristo en su corazón. Entonces, ¿cómo nos examinamos? Bueno, comparémonos con la Biblia. La Biblia, la palabra, es un espejo. Y si vamos sinceramente a la palabra con un corazón sincero, nos va a enseñar lo que estamos mal. Entonces examinémonos, hermano. Yo sé que los tiempos son difíciles, y hablar de estas cosas, por eso a veces gente viene aquí, hermano, y se va porque tratamos de hablar la palabra, lo que es, lo que verdaderamente nos va a ayudar. Obviamente el ser humano, también Dios puso la emoción, y todo eso tiene su lugar. Pero no podemos basarnos en emociones solamente. Tenemos que basarnos en la solidez de la palabra de Dios. Tenemos que basar. Sí, vamos a adorar a Dios con todo el corazón. Vamos a, ¿verdad? Como decía David, ¿verdad? Gozarnos y alabarle con alegría. Pero hermano, que todo sea basado en la palabra, porque no es todo eso lo que me va a salvar, sino lo que me va a sostener. Es la firmeza de un fundamento que está puesto sobre la palabra de Dios, la verdad de Dios. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo no estoy aquí para pasarme el tiempo nada más. Yo estoy aquí quiero llegar allá. Amén. Y ese debe ser el propósito de todos. Pongámonos de pie. Sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia es sangre que mi vida transformó.